Listo, chicos, buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Vamos a ir encendiendo las cámaras para tomar la evidencia. Por favor, todos los que estamos acá en la reunión, vamos a hacer el ejercicio para tomar la evidencia de la última tutoría del semestre 2025-2. Ok, los demás compañeros, la compañera Brigitte, Kevin, perfecto. Vamos a tomar la evidencia. Listo, chicos, muchas gracias a todos. Ok, no tengo más. Muchas gracias a todos. No siendo más, damos inicio a la última tutoría del semestre 2025-2 de la materia macroeconomía. Eh, en esta asignatura, todos los estudiantes pues están bien de talleres, han hecho las entregas. Solo falta calificar el taller número 3 para cerrar lo que equivale al 60% del portafolio. ¿Listo? Entonces, este fin de semana espero poder calificar esos talleres para devolverles la nota, que ustedes puedan visualizar, rectificar, subir a plataforma la nota que equivale efectivamente al 60% y así ustedes puedan entrar y revisar, verificar y pues obviamente ya eh, quedar atentos y pendientes a lo que equivale el 40%. Ahora, la próxima clase, que sería el 13 de diciembre, es el día del parcial. Entonces, todos atentos, ese día es el único día que ustedes sí o sí deben ingresar. Persona que no ingrese a la clase, efectivamente, pues no va a poder presentar el parcial. El parcial va a ser
en este mismo horario, en el horario habitual, de 4 a 5:30 de la tarde, es donde vamos a dar eh, como tal el inicio a la clase, la evidencia, y efectivamente, posteriormente a eso, pues subo el parcial, perdón, a Classroom para que ustedes puedan resolverlo y puedan entregarlo. Otra cosa, dentro del horario habitual, que no, que lo termine después, que no, no. Dentro del horario habitual se va a dejar todo la hora y media de la clase para que ustedes puedan realizar el taller, entregar el taller en un tiempo bastante, es un tiempo estipulado que me parece que es bastante, pero que obviamente por problemas de internet, por problemas otros riesgos que se puedan presentar, pues se da ese tiempo estipulado. Entonces, chicos, vamos a continuar, vamos a cerrar la temática. El día de hoy cerramos ya con lo que tiene que ver con el mercado laboral. Hasta el día de hoy entra el parcial. Yo les voy a enviar como tal todas las diapositivas que fuimos viendo en todas las tutorías y les voy a enviar cada capítulo para que ustedes repasen qué es efectivamente lo que va a salir en el parcial. Entonces, indispensable que el próximo encuentro, que es el día 13 de diciembre, va a ser el parcial. Entonces, deben asistir, vamos a tomar evidencia con la cámara para que ustedes ya la tengan encendida y pues obviamente procedemos a realizar el parcial. Eh, no siendo más, pues damos inicio a la última tutoría. Hoy no es el último encuentro, pero sí es la última tutoría del semestre 2025 para esta asignatura de fundamentos de la macroeconomía. Listo, del 2025. Entonces les voy a compartir pantalla. Me confirman si ya la están viendo. Bueno, primero vamos a terminar una temática que no terminamos la clase pasada. Análisis conjunto de las relaciones ISLM. Y ya luego pasamos a terminar la temática de lo que es el mercado laboral para cerrar lo que va a entrar en el... Entonces, bueno, nosotros la clase anterior estábamos viendo el mercado en conjunto, el IS y el LM. ¿Qué abarcábamos en ese mercado? Vamos a darle un repaso por acá para que ustedes puedan recordar que veíamos la clase pasada. Empezamos a ver los mercados financieros, el IS y el LM, ¿sí? ¿Qué decíamos? Cuando empezamos a estudiar el mercado, perdón, acá está mi arriba. Cuando empezamos a estudiar en conjunto el modelo ISLM, que son las dos curvas del mercado financiero y el mercado de bienes, nosotros primero empezamos a estudiar acá lo que era el mercado financiero. Y decíamos, ¿cuáles son las fuerzas que actúan dentro del mercado financiero? La demanda de dinero y la oferta de dinero. ¿Quién era la demanda de dinero en la economía? Pues son todas las personas que están demandando dinero y eso hace referencia o depende pues de la renta primero disponible o la renta que genere cada individuo y el tipo de interés que haya en la economía. Entonces decíamos, bueno, ¿por qué? Primero, ¿por qué depende la demanda de dinero de la renta? Pues claramente porque si yo trabajo, yo genero un ingreso y eso va a ser un dinero en efectivo que yo voy a tener. Por eso la demanda de dinero, el dinero que tienen las personas depende de ese ingreso que están generando. Pero también depende del tipo de interés. ¿Por qué el tipo de interés? Decíamos, ok, tenemos dos tipos de dinero, el efectivo y los que podemos tener en bonos. Entonces, decíamos, ok, si el tipo de interés está alto, probablemente yo quiera tener mi dinero no en efectivo, sino en bonos, comprar bonos para que eso me genere una rentabilidad. Pero si por el contrario el tipo de interés está demasiado bajo, yo voy a decir, no, yo voy a tener todo mi dinero en efectivo porque pues el tipo de interés no está dando la rentabilidad para yo generar esa inversión y obviamente tener muchas dificultades en las transacciones que normalmente se hacen por compra de vestido, compra de alimentos para satisfacer necesidades inmediatas. Entonces, primero teníamos la demanda de dinero y teníamos que era una curva inversamente, es decir, cuando subía el tipo de interés, pues aumentaba la demanda de dinero. Perdón, cuando aumentaba el tipo de interés, la demanda de dinero disminuía. Entonces,
Y cuando disminuía el tipo de interés, pues obviamente la demanda de dinero aumentaba. Era una relación inversa entre el tipo de interés y la demanda de dinero. Pero luego empezamos a estudiar otra parte del mercado financiero, es la oferta de dinero. Listo, ya sabemos quién es la demanda de dinero, cómo actúa, qué determina esa demanda de dinero, pero luego empezamos a hablar de la oferta de dinero. ¿Qué era esa oferta de dinero? Nosotros acá decíamos que la íbamos a dar, que el Banco Central era el único que podría ofrecer ese dinero a la economía. Entonces acá decíamos que quien da la oferta de dinero o la oferta monetaria es el Banco Central, independientemente de las herramientas que utilizara para ofrecer o suministrar dinero a la economía, suponíamos y es que la demanda de dinero, perdón, la oferta de dinero la suministra el Banco Central. Entonces, ¿de qué depende o cómo actúa el Banco Central para suministrar una oferta de dinero a la economía? Pues primero, si va a suministrar dinero a la economía, obviamente debe bajar los tipos de interés. Entonces, es una manera de que el Banco Central tiene unos objetivos de política monetaria, unos objetivos macroeconómicos y utiliza esa herramienta del tipo de interés para poder inyectar dinero a la economía o para extraer ese dinero a la economía. Pero tenemos presente que el Banco Central o el Banco de la República, en este caso para Colombia, es el que suministra la oferta monetaria. Y decíamos, listo, ya tenemos la demanda de dinero, tenemos la oferta monetaria. ¿Qué sucede en el mercado financiero? Pues cuando ellas dos se cruzan o están en igualdad de condición, el mercado financiero está en equilibrio. Es decir, cuando la demanda de dinero es igual a la oferta de dinero, el mercado financiero está en equilibrio. Y es ahí donde empezamos a construir lo que era la curva LM. ¿Qué es la curva LM? Pues es la combinación de todos los tipos de interés y renta cuando el mercado financiero está en equilibrio. Entonces acá lo teníamos. Curva LM. Bueno, pues, curva LM. Equilibrio del mercado monetario. Cada punto de la curva representa una combinación de renta y tipo de interés en la que la cantidad de dinero que desea mantener es igual a la cantidad de dinero disponible en la economía. Esa es la curva LM. Cada punto en la curva LM representa una combinación de renta y tipo de interés cuando el mercado financiero está en equilibrio. Entonces acá empezamos a dibujar lo que era la curva LM. La teníamos la curva LM y decíamos que era una curva directamente proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando aumentaba el tipo de interés, pues aumentaba la producción, por tanto, la curva LM, o se desplaza la curva LM. Entonces vamos a tener ahora acá pendiente positiva. La curva tiene pendiente positiva porque un aumento de la renta aumenta la demanda de dinero para transacciones. Con una oferta monetaria fija, este exceso de demanda de dinero presiona los tipos de interés al alza para que el mercado vuelva en equilibrio. Hay que tener presente que efectivamente dentro del funcionamiento de un mercado, cuando se modifica, es decir, cuando se presenta un exceso de demanda o un exceso de oferta, siempre el mercado va a buscar el equilibrio. Aunque en ese momento se presente un exceso, él vuelve y retorna o vuelve a buscar el equilibrio del mercado. Entonces, por eso acá dice, ¿por qué la curva LM tiene una pendiente positiva o es directa? O sea, cuando aumenta la renta, aumenta acá el tipo de interés. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la renta, aumenta la demanda de dinero, es decir, todas las personas van a tener más dinero en efectivo para realizar sus transacciones. Entonces, con una oferta de dinero fija, este exceso de demanda de dinero presiona los tipos de interés, es decir, al alza para que el mercado vuelva al equilibrio. Con una oferta monetaria fija, este exceso de demanda, aquí es donde en este punto se presenta un exceso de oferta, perdón, un exceso de demanda. Entonces, cuando se genera un exceso de demanda, ¿qué sucede? Obviamente se hace un desplazamiento de las curvas, pero el mercado siempre va a buscar el equilibrio. Entonces, por eso es que cuando hay esa modificación, pues el mismo mercado empieza a presionar los tipos de interés al alza. ¿Para qué? Para que el mercado vuelva al equilibrio. Y así pasa de la misma manera con la curva IS. ¿Cuál era la curva IS? Pues la curva IS es la que se deriva a través del mercado de bienes. ¿Y cuáles son las dos fuerzas que actúan en el mercado de bienes? Pues
la oferta y la demanda de bienes y servicios. ¿Quién era la demanda de bienes y servicios? Pues nosotros abarcábamos que la demanda de bienes y servicios era el consumo, se derivaba o era una identidad macroeconómica que definía y que dependía del consumo, de la inversión y del gasto público. Y acá la tenemos. Que a su vez el consumo depende de los impuestos, de la renta disponible menos los impuestos, y que más adelante nosotros le agregamos a esta ecuación de la demanda de dinero que la inversión también determinaba una demanda agregada o la producción. Entonces, por eso ingresamos al tipo de interés y a la renta que también depende de la inversión. Entonces decíamos, ok, ya tenemos la demanda agregada, tenemos la producción de los mercados de bienes y servicios. Entonces, cuando estos se igualan, la demanda es igual a la producción, pues obviamente el mercado de bienes y servicios está en equilibrio y es cuando empezamos a sacar esta identidad macroeconómica. Producción es igual a la misma demanda agregada, que la demanda agregada depende del consumo, de la inversión y del gasto público, que a su vez el consumo también depende de la renta disponible menos los impuestos, más obviamente que esa inversión también depende de la renta y del tipo de interés. ¿Por qué de la renta? Porque si hay mayores ingresos, obviamente las empresas van a tener mayor dinero para o mayor recurso para poder invertir en su empresa. Y si el tipo de interés aumenta, obviamente las empresas van a decir, no, es que no es rentable sacar un préstamo para hacer una inversión o una mejoría en nuestro sistema de producción. Entonces, esperemos que el tipo de interés va a nosotros hacer una inversión porque obviamente va a ser más barato sacar un préstamo. Por eso es que la inversión depende de la renta y de los tipos de interés. Entonces, ahí tenemos los dos mercados, tanto el mercado de bienes como el mercado financiero, y me sale a partir del mercado de bienes la curva IS. ¿Qué es la curva IS? Pues la combinación de tipo de renta, de producción o tipo de renta con tipo de interés cuando el mercado de bienes está en equilibrio. Y me dice que la curva IS tiene una pendiente negativa. ¿Qué quiere decir que tenga una pendiente negativa? Pues que el tipo de interés más bajo se traduce en un mayor nivel de renta equilibrio, ya que la inversión aumenta. A la inversa, un tipo de interés más alto reduce la inversión, la demanda agregada y por lo tanto la renta de equilibrio. Entonces, cuando nosotros ya tenemos conocimiento de cuál es la curva IS, cuál es la curva LM, a través de qué se derivan estas curvas, pues nosotros empezamos a hacer un análisis conjunto de la relación IS-LM. Entonces vamos a juntar estas dos curvas y empezamos a ver el equilibrio en los mercados, tanto financieros como en el mercado de bienes. Entonces acá tenemos las dos ecuaciones, la ecuación de la curva IS que equivale al mercado de bienes y servicios y la curva LM que equivale al mercado financiero. Entonces, en este punto, cuando ellas dos se cortan, que es en el punto A, este mercado está en equilibrio. Cuando la curva LM y la curva IS se cortan, pues ellas están en equilibrio. Pero sucede que a veces hay unas políticas que se dan dentro del estudio de la economía, que son políticas fiscales, que son políticas monetarias. ¿Qué son las políticas fiscales? Pues son las que tratan de llegar a un objetivo macroeconómico a través de la entidad gubernamental, ¿sí? Entonces, cuando decimos que hay una política fiscal, nosotros nos referimos a que son decisiones que toma el gobierno sobre qué, sobre los ingresos, el gasto público, impuestos, gasto público, ¿para qué? Para influir en el país y alcanzar obviamente objetivos como una estabilidad económica, el crecimiento o el empleo. Entonces, por ejemplo, si quieren determinar o influir los entes gubernamentales en la economía, en el crecimiento económico o en el empleo, ellos pueden tomar una decisión política fiscal. Pueden aumentar el gasto público, lo pueden disminuir, pueden subir impuestos, los pueden disminuir. Eso hace referencia a la política fiscal. Entonces, vamos a ver qué sucede con las curvas cuando hay una modificación de esa o cuando ingresa al mercado una política fiscal. Entonces, en este ejemplo tenemos una política fiscal y esta política fiscal específicamente lo que hace referencia es que el gobierno va a reducir el déficit presupuestario subiendo los impuestos. Entonces, cuando vamos a reducir el déficit presupuestario, empieza a subir los impuestos que las personas deben pagar, pero cuando nosotros decimos, ok, tenemos acá una curva
ISLM, ¿qué hace o sea, cómo afecta al mercado financiero o cómo afecta al mercado de bienes y servicios? Pues nosotros decimos acá, ok, está aumentando los impuestos. ¿A qué ecuación afecta esto? A esta ecuación que equivale a la curva IS o a esta ecuación que equivale a la curva LM. La única ecuación que contiene estos impuestos es esta de acá arriba. Entonces vamos a afectar cuando hay una política fiscal que hay un aumento de impuestos, solo afectamos a la curva IS, al mercado de bienes y servicios. Entonces, si reducimos el déficit presupuestario subiendo los impuestos, acá nos vamos a ir para que ustedes puedan diferenciar. Subimos estos impuestos. Vamos a ponerle una flechita para que ustedes lo puedan diferenciar. Ponerla naranja. Ok, subieron los impuestos. Cuando sube el impuesto, obviamente la persona va a tener menos renta disponible, por tanto, su consumo va a disminuir. ¿Y qué pasa si el consumo disminuye? Pues obviamente la demanda agregada disminuye. Como la demanda agregada disminuye, ¿qué quiere decir eso? Pues que la curva IS se va a desplazar hacia la izquierda como lo hizo en ese primer gráfico. Estamos primero en la curva IS en el punto B y como hay una disminución de la demanda agregada, pues se desplaza la IS hacia abajo, hacia la izquierda. Entonces, miren cómo sucede esto. Un segundito. Disminuye, luego otra vez, disminuye. Entonces acá ya tenemos, cuando hay un aumento de los impuestos, obviamente las personas van a quedar con menos renta disponible, por tanto no van a tener que consumir, por tanto el consumo disminuye y consecuentemente disminuye la producción. Cuando disminuye la producción, esto es lo que me está mostrando acá, o la demanda agregada, disminuye esa demanda agregada o esa curva y se desplaza hacia la izquierda. En ese desplazamiento, la única afectación cuando hay un aumento de los impuestos se da en la curva IS, que es el mercado de bienes y servicios. Ahora vamos a estudiarlo conjuntamente. Mira que la curva LM se queda quietica porque a ella no le afectó nada esa política fiscal. A la única que afecta es a la curva IS que tenemos acá. Entonces, como primer lugar, nosotros estábamos en este punto A donde el mercado estaba en equilibrio. Regáleme un segundo que voy a conectar el cargador. Ok, ¿qué sucedió? Ok, entonces ahí el mercado, en el punto A, el mercado está en equilibrio. ¿Qué sucede cuando disminuye la demanda agregada? Pues obviamente disminuye la curva y es hacia la izquierda y el equilibrio ya se desplaza es hacia el punto A comita, donde hay un nuevo punto de equilibrio donde disminuye la producción y disminuye el tipo de interés. Pero nosotros, ¿cómo llegamos nuevamente a ese equilibrio? Sabemos que el mercado siempre va a actuar a que el mercado siempre llegue nuevamente al equilibrio, pero inicialmente se presenta un exceso de oferta, un exceso de demanda. ¿Y cómo se soluciona eso? Entonces, primero tenemos que aumentan los impuestos. Cuando aumentan los impuestos, obviamente disminuye el consumo, por consecuencia, disminuye la demanda agregada. Por tanto, en ese momento, cuando disminuye la demanda agregada, es que esta curva IS se desplaza a esta nueva curva que tenemos acá, la IS comita. Cuando nosotros estamos en este punto, estamos en el punto D, donde estamos en el mismo tipo de interés. Pero ¿qué sucede? Ahí hay un desequilibrio en el mercado. Cuando disminuye la demanda agregada, entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente la producción va a disminuir. Entonces, cuando empieza a disminuir porque los precios empiezan a bajar, porque obviamente la demanda agregada no está soportando esa producción, entonces empiezan a bajar los precios para que disminuya la producción y por tanto cae en este punto A, donde está disminuyendo la producción y por tanto disminuye el tipo de interés. Y así es que el mercado vuelve a su punto de equilibrio. Entonces,
vamos a entender, ok, pero acá hay un desplazamiento de la curva LM, listo, entonces vamos a volver a entender este gráfico para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Estamos en el punto A, hay un descenso de la demanda agregada, entonces se va hacia el punto D. Ahí estamos bien, ahí no ha pasado absolutamente con el LM, ¿sí? Solo con la curva IS. ¿Cómo nuevamente llega al equilibrio donde la producción baja? Pues claro, cuando la demanda agregada baja, es decir, la producción va a disminuir. Y si la producción disminuye, pues obviamente disminuye la demanda de dinero que tienen las personas. Entonces, cuando disminuye la demanda de dinero, obviamente disminuye ahí el tipo de interés y por eso es que vuelve y cae en el punto A comita donde busca el mercado perdón, donde busca el mercado el equilibrio. Entonces, hasta ahí entendido cómo se da una política fiscal. Se suben los impuestos, se baja el consumo, se baja la demanda agregada y por consecuente empieza a actuar la disminución de la producción, porque no está contemplando con la demanda que se está dando. Cuando hay un descenso de la producción, bajan los ingresos de las personas, por tanto disminuye también la demanda de dinero. Y al disminuir la demanda de dinero, pues obviamente disminuye el tipo de interés y caemos en el punto A comita. Ahora vamos a ver una diferencia, una modificación en la política monetaria. Ahora dice, ya hay un aumento en la oferta monetaria, tomemos el caso de una expansión monetaria. Cuando hablamos de una expansión monetaria, nosotros a quién afectamos? A la curva LM. A la curva IS no le pasa absolutamente nada. Cuando hay un aumento de la oferta monetaria, ¿qué hace el Banco Central para aumentar la oferta monetaria? Pues disminuye el tipo de interés y por eso estamos primero en A y luego caemos acá al punto A comita. Ese es el nuevo equilibrio, donde se desplaza o aumenta la curva LM hacia la derecha porque está aumentando la oferta monetaria. Pero nosotros inicialmente no caemos a este punto de equilibrio, el mercado lo usa. ¿Cómo sucede eso? Pues estamos en el punto A, hay una disminución del tipo de interés donde obviamente está aumentando la oferta monetaria. Cuando hay una disminución del tipo de interés, aumenta la inversión, aumenta la demanda agregada, aumenta la producción y por tanto la curva se desplaza hacia el punto A comita, donde también hay un movimiento en la curva IS. Entonces, ahí, o esa es la explicación que se da cuando hay una política fiscal, cuando hay una política monetaria, ¿qué sucede con la curva LM o la curva IS? Entonces, ustedes ya tienen esa diferenciación. ¿Cuándo afecta la curva IS? ¿Cuándo afecta la curva LM? Dependiendo de la política que se utilice. Entonces, esta temática la vamos a dejar hasta acá, que era lo que faltaba para cerrar el estudio conjunto de la curva IS-LM. Ahora, voy a presentarles, voy a compartirles pantalla. Voy a compartirles pantalla para ya empezar a estudiar lo que tiene que ver con el mercado de trabajo. Entonces me regalan un segundo. Diapositiva, mercado laboral. Entonces empezamos acá a estudiar el mercado laboral. ¿Están viendo las diapositivas, chicos? ¿Me confirman? ¿Están viendo las diapositivas? Sí, señora profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces vamos a iniciar con eso. Me regalan un segundito. Perfecto. Entonces ahora vamos a ver esa temática de lo que tiene que ver con el mercado laboral. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar el mercado laboral, ¿qué hace referencia al mercado laboral? Nosotros empezamos a pensar en lo que es el empleo. Empiezan a aparecer bastantes conceptos como empleo, salarios, y empezamos a decir, ok, tanto el empleo como los salarios son el resultado de un complejo proceso en el que intervienen individuos que ofrecen la mano de obra, empresas que demandan el trabajo y el gobierno que obviamente es el que fija las reglas del juego.
Entonces, cuando empezamos a hablar de estas variables y empezamos a decir que eso es lo que ocurre en el mercado de trabajo, hay una relevancia en poder determinar esos ingresos, las condiciones de vida de los individuos. ¿Por qué es importante? Porque en Colombia, o cuando se empieza a trazar un mercado, pues no es un bien cualquiera. Cuando se empieza a trazar a transar un mercado como lo es el mercado laboral, no es un bien cualquiera, no es un bien un vestido, no es un helado, no es una bicicleta, es un bien bastante determinante en muchas otras variables dentro del sistema económico. ¿Por qué? Por ejemplo, en Colombia el 70% de los ingresos de los hogares provienen de lo que ellos devengan en el mercado de trabajo. Por ello, obviamente, es súper importante que haya una intervención del Estado frecuente en qué, en asegurar un tratamiento justo que obviamente ampare los derechos de los trabajadores, que se tomen buenas decisiones por parte del empresariado, que analice exactamente la evolución, la regulación de lo que es el empleo, los subsidios, los salarios, y por eso se empieza a estudiar más adelante un instrumento al mercado de trabajo que es el salario mínimo, pero ahorita más adelante lo vamos a ver. Por el momento vamos a iniciar paso a paso con lo que es el mercado laboral. Entonces vamos a ir estudiando y analizando primero la evolución del empleo. Vamos a estudiar los salarios. Vamos a estudiar los efectos de esa regulación laboral, que sería el salario mínimo, las normas que se fijan para que haya un salario mínimo y las restricciones obviamente que se dan en despidos de trabajadores, porque obviamente o sea, siempre hay un poder de negociación dentro del empresario y el trabajador. Siempre uno va a tener más poder en la negociación. Entonces, siempre el que mayor poder de negociación tiene es el empresario. ¿Por qué? Por es el capital que tiene, por ser el dueño de los factores productivos, por tener más conocimiento, más capacidad, más habilidad. Entonces, hay una regulación por esas al proletariado. Entonces siempre debe haber una regulación del el ente gubernamental en el mercado laboral y es donde él va a decir, ok, vas a tener una restricción a los empresarios del despido a los trabajadores por injusta causa, los costos que debe asumir a los empleadores por contratar una mano de obra, es decir, la seguridad social. Y empieza a haber una cantidad de regulación que efectivamente tiene consecuencias en el mercado laboral, tanto para los empresarios como para los sindicatos o las personas trabajadoras. Ahora, en estas fechas ya empieza esa negociación tanto de trabajadores como de los empresarios a negociar el salario mínimo. Pero eso lo vamos a hablar ahorita que empecemos a hablar de esa regulación que hay dentro del sistema económico. Ahora, cuando los trabajadores pierden su empleo, no solo cae el ingreso de esa familia, no, yo me quedé sin trabajo y me quedé sin dinero, no. Empieza a generarse una consecuencia y una cadena de consecuencias que afectan al consumo y al nivel de vida de las personas. Por ejemplo, cuando la persona pierde su trabajo, pierde su ingreso y obviamente se genera una compleja cadena de efectos sobre el nivel de qué? De nutrición, de educación, de salud. Ok, perdí mi dinero, no tengo para mandar a mis hijos a estudiar, no tengo para entrar a la salud, no tengo para pedir una cita médica, no tengo para comer, no tengo una cantidad de necesidades que no pueden subsanar. Entonces, de ahí la importancia de que los economistas siempre le han dado a entender a esto el funcionamiento del mercado de trabajo, que es realmente como el encargado de articular esa situación económica general de un país con el bienestar de la sociedad, de los individuos. Entonces, como ya tenemos conocimiento de lo importante que es el mercado laboral, cómo afecta a los individuos exactamente el bienestar de la sociedad, pues vamos a estudiar qué es ese mercado laboral, cómo lo empezamos a crear, quiénes hacen parte, cuáles son esas dos fuerzas dentro del mercado laboral. Entonces, ¿qué es el mercado laboral? Es un conjunto de relaciones entre quién, empleadores y las personas que buscan un trabajo remunerado. Entonces, como el mercado de los helados, donde hay una persona que produce y vende el helado y otra lo compra, en el mercado laboral hay una persona que va a contratar un personal y hay otra persona que va a vender su fuerza de trabajo y que quiere ser contratado. Pero ¿cómo empezamos a crear esa oferta laboral o esa demanda laboral? Entonces vamos a iniciar con la oferta laboral.
Dentro de la oferta laboral, ¿cómo está conformada? Pues son aquellas personas que están en edad de trabajar, que se encuentran trabajando o que están interesadas y capacitadas para trabajar. En Colombia, esa población en edad de trabajar para la zona urbana está dentro de los 12 a los 65 años más o menos. 65 o 60 años, como lo mide el DANE. Y para las zonas rurales está entre los 10 años más o menos hasta los 60, 65 años. Esa es la edad en que están en edad de trabajar, es la población que está en edad de trabajar. ¿Quién es esa población en edad de trabajar? Pues que ya están trabajando o que están capacitadas y están interesadas en trabajar. Entonces acá tenemos población en edad de trabajar, pero esa población en edad de trabajar se divide en dos, población económicamente activa y población económicamente inactiva. ¿Cuál es la población económicamente activa? La PEA. Entonces, ¿cuál es esa PEA? O sea, ¿qué hace referencia a esa población económicamente activa? Pues las personas que ya cuentan con un trabajo como tal, que están generando al menos una hora semanal a trabajar, estén o no estén remunerados. Listo. Y está también la población económica inactiva. Entonces, ¿cuál es esa población económicamente inactiva? Los jubilados, las amas de casa, los estudiantes, entre otras personas que están dentro de la edad, pero no lo pueden hacer o no lo están haciendo o no están interesadas. Recuerden que para poder estar dentro de la población económicamente activa, usted debe estar trabajando o desempleado, pero que al menos esté buscando un trabajo o quiera trabajar. En cambio, la población económicamente inactiva son personas que no lo pueden hacer o que no lo desean hacer. Entonces, los jubilados no lo pueden hacer. Las amas de casa, pues no. Los estudiantes tampoco. Entonces, son esas personas que están dentro de la edad de trabajar, pero que están obviamente inactivos dentro de esa población. Entonces, cuando empezamos a estudiar toda esta partecita, nosotros decimos que casi el 60% de la población en edad de trabajar participa activamente en el mercado laboral. O sea que hay una tasa de participación más o menos del 60% en Colombia. ¿Cómo hacemos esa conversión de la población que está participando en el mercado de trabajo? Pues esa tasa de participación no es más que los empleados que hay en la economía. Entonces, vamos a mirar la tasa de participación por acá, pero antes de mirar la tasa de participación, nosotros adicional a esa población económicamente, nosotros decimos, ok, no todos los que están dentro de la población económicamente activa están trabajando o no todos tienen un puesto de trabajo. Por eso, dentro de la población económicamente activa están los ocupados y están los desocupados. ¿Quiénes son los ocupados? Las personas que ya tienen un puesto de trabajo. ¿Y quiénes son los desocupados? Pues los que están cesantes o los que están aspirantes. ¿Quiénes son los cesantes? Los que están buscando trabajo por primera vez. ¿Quiénes son los aspirantes? Los que ya renunciaron y bueno, están aspirando a tener otro puesto laboral. Entonces, ya tenemos conocimiento cuándo está en una población en edad de trabajar, qué es la población económicamente activa, cuál es la inactiva, adicional derivar que la población económicamente activa se divide en ocupados y en desocupados. Cuando empezamos a decir la tasa de participación laboral, bueno, acá la tenemos, no la había visto, acá la tenemos, que es igual a qué? A la población económicamente activa sobre esa población en edad de trabajar. Esa es la tasa de participación. ¿Qué es la tasa de participación o qué me va a mostrar exactamente la tasa de participación? Pues ese 60% que es la población está empleada. O sea, la tasa de participación es esas personas que en edad de trabajar están trabajando. Listo. Esas económicamente activas. O la tasa de participación no trabajando, no teniendo un puesto de trabajo, pero que sí están aspirando de pronto a tener un trabajo o empleando buscar un trabajo. Entonces, tenemos esa tasa de participación. Esa tasa de participación es bastante baja en Colombia. Cuando se hacen comparaciones con tasas de participación en otros países, la de Colombia en realidad es bastante baja. Hay que tener cuidado cuando definimos e interpretamos y analizamos esa población en edad de trabajar, porque esa población en edad de trabajar varía de país a país. Y obviamente las fuentes de información tienen diferentes estándares de calidad y cobertura en donde ustedes la miren o la revisen o la analicen.
Entonces, para Colombia, efectivamente, el único, por decirlo así, ente oficial que hace el cálculo y la revisión de todas estas encuestas a través de encuestas como tal es el DANE. Él está capacitado para hacer esos cálculos y ellos son los que dicen, ok, la edad de trabajar para las zonas urbanas es de tanto a tanto y hace el cálculo de esa población en edad de trabajar, población económicamente activa e inactiva. Entonces, cuando empezamos a estudiar esa tasa de participación laboral, nosotros decimos que ¿de qué depende esa oferta laboral? Pues de factores demográficos, porque obviamente que haya una oferta laboral depende de qué tanta población hay en un país. Entonces depende de esos factores demográficos que determinan que la población en edad de trabajar. Y sumados a eso, pues la decisión que cada persona tiene en participar o no en el mercado de trabajo, ya estén trabajando o ya estén buscando o adquiriendo un trabajo para ejercer su fuerza de trabajo. Entonces, obviamente no cabe duda de que esa estructura por edades y el tamaño de la población obviamente va a determinar en gran medida la composición de la oferta laboral. Entonces, la participación laboral, ¿de qué depende? Pues de factores económicos, sociales, incluso culturales o los que han incidido en la mayor presencia de las mujeres, que serían el mercado laboral. Entonces, vamos a entender cómo se dan estas determinaciones de la participación laboral. Pero antes, bueno, sí, vamos a ver cómo se da esa participación laboral en el mercado. Nosotros hemos evidenciado exactamente que la población anteriormente la que menos participaba en el mercado laboral era por ser una mujer o las mujeres por ser mujer. ¿Por qué? Por cultura, por decisiones económicas, por decisiones políticas, pero más que todo se daba una baja participación de las mujeres por cultura, porque teníamos bastante una época donde había mucho patriarcado y específicamente no se le dan las oportunidades que hoy en día se nos dan a las mujeres. Entonces, ¿cómo determinamos esa participación laboral? Pues como otros muchos factores o fenómenos económicos, ¿cómo se determina esa participación laboral de los individuos? Con unos factores coyunturales y unos estructurales, ¿sí? Dentro de los coyunturales, ¿cuáles son? El salario y la actividad económica. De eso depende que haya una participación laboral. Pero también hay una participación estructural. ¿Cuáles son? ¿Qué tanta educación tienen las personas? ¿Qué tanto entrenamiento, experiencia laboral, capacidad o habilidad tiene esa persona para entrar al mercado laboral? Entonces vamos a iniciar con los primeros que son los factores coyunturales. Cuando nosotros empezamos a hablar sobre factores coyunturales, empezamos a estudiar que cada persona tiene que decidir cómo repartir su tiempo entre el trabajo y el descanso. Entonces, obviamente, ahí le empezamos a abarcar un tema que se llama ocio. Ok, tú decides trabajar más para generar más ingresos o por el contrario decides descansar. Pero ¿cuál es ese factor que determina esa participación laboral? Pues dice coyuntural, el nivel del salario. Entonces, cuando empezamos a hablar del nivel del salario, empiezan a haber unos efectos que se dan por la subida o la baja o el bajo nivel del salario que se esté pagando dentro del mercado. Entonces, tenemos un efecto sustitución y un efecto ingreso. ¿Cuál es el efecto sustitución? Cuando aumentan los salarios, yo voy a dejar cuando aumenta el efecto de sustitución que dice, cuando aumentan los salarios, obviamente las personas que prefieren trabajar más, porque obviamente aumenta el costo de oportunidad de descansar. Entonces, por eso, cuando aumenta el salario, en vez de yo dejar de trabajar, yo lo que voy a hacer es trabajar más, porque si dejo de trabajar, ese costo de oportunidad es bastante alto, ¿sí? El costo de oportunidad de descansar es bastante alto. Y está el efecto ingreso, que sea que cuando aumenta el ingreso, ya las personas dicen, no, ya se aumentó, si estoy con mi esposo y aumenta el ingreso o el salario, obviamente mi esposo va a ganar más, por el contrario, yo puedo descansar, me puedo dedicar a ama de casa, a cuidar a mis hijos, a cuidar el hogar. Entonces están esos dos efectos dentro de los factores coyunturales. ¿Qué sucede con los salarios o el nivel de los salarios? Efectos sustitución o efectos de ingresos. Si hay una sustitución, quiere decir que cuando aumentan los salarios, pues obviamente yo voy a aumentar mi participación laboral porque mi costo de oportunidad de descansar va a ser demasiado alto. Porque si yo digo, no, es que si yo voy a descansar, me voy a dejar de ganar tanto dinero. Entonces, por esa decisión, yo decido trabajar más. O está el efecto, efectivamente,
ingreso, que si aumentan los ingresos, pues yo obviamente voy a dejar de trabajar porque pues yo voy a tener con el salario de mi esposo disfrutar de otras actividades que anteriormente no las hacía. Entonces, eso efectivamente pasa en Colombia. Y hay una evidencia que en Colombia indica que cuando aumentan los salarios, pues disminuye la participación laboral. Es decir, ¿cuál es el efecto que más influye? Si aumentan los salarios y disminuye la participación laboral femenina entre las mujeres, pues obviamente el efecto ingreso. Entonces ya tenemos conocimiento de esos dos factores coyunturales y estructurales. Cuando se da también unos factores estructurales que determinan la participación laboral. Entonces, por ejemplo, cuando hay mayor educación, mayor experiencia, mayor entrenamiento, obviamente las personas van a tener mayores oportunidades de ingresar al mercado laboral. Entonces va a estimular esa participación laboral. Esto ocurre porque obviamente los trabajadores acumulan un capital humano, son más productivos, tienen mayor probabilidad de conseguir empleo, generan más valor agregado a las empresas y por eso son más llamativos para que sean contratados. Entonces su mano de obra es bastante calificada y obviamente es complementaria a todos los cambios tecnológicos que se vayan dando. Entonces hay que estar a la vanguardia. Si aparece una máquina con una tecnología, usted tiene que estudiar, prepararse para poder utilizarla y que usted no sea aislado de ese mercado laboral, sino por el contrario, usted complemente la utilización a esa maquinaria y usted puede ingresar como talento, como capital humano bastante productivo en la utilización de esa maquinaria. Entonces, obviamente, los individuos son los más calificados, tienen más incentivos de participar en el mercado de trabajo, pues obviamente porque si ellos están más preparados, con más estudios, más conocimientos, obviamente llaman salarios más altos, que compensen obviamente esa inversión inicial que han realizado en su capital humano, en educación, en universidad, en preparación. Entonces, eso es lo que cabe como tal dentro de la oferta laboral. Ahora, cuando empezamos a estudiar acá, podemos ver cómo cómo ha evolucionado la participación laboral femenina. Y podemos ver, mira, para Colombia, cómo aumenta ese promedio en los años 95, 96, 97 y cómo esa participación en comparación con otros países es una participación bastante grande. Entonces es una evolución que efectivamente muestra el sistema económico colombiano, el mercado laboral en una buena posición, porque las mujeres han ganado participación o han ganado voz y voto dentro de decisiones específicamente dentro de una participación en el mercado de trabajo. Luego por acá podemos evidenciar cómo es el comportamiento de la demanda laboral, pero para saber cómo se da el comportamiento de la demanda laboral vamos a saber quién es esa demanda laboral, así como los otros mercados, el IE, el mercado de bienes, mercados financieros, hay dos fuerzas que actúan en esos mercados, en este mercado de trabajo también hay dos fuerzas. Primero, que ya lo hablamos, que es toda la oferta laboral, que son los trabajadores, y la demanda de trabajo. Pero ¿quién es esa demanda de trabajo? Pues los que contratan esa mano de obra. La demanda laboral está conformada por ¿quiénes? Por esas empresas que contratan día a día trabajadores para producir bienes y servicios. Entonces, esos bienes y servicios son vendidos en la economía y por eso se adquieren de una cantidad de trabajadores que tengan la capacidad de producir esos bienes y servicios. Pero ellas cómo toman la decisión de cuántos trabajadores van a contratar para intervenir, pues obviamente eso depende de muchas cosas. El nivel de demanda agregada, qué tanto se está demandando de bienes y servicios en la economía, cómo están los salarios, porque recuerden que los salarios es un costo para el contratado, para el empresario, para el empleador, el costo de los demás insumos, de la materia prima, el capital y por supuesto obviamente el nivel de tecnología de las empresas. Entonces, ¿cómo empezamos a entender esta clasificación? Entonces, por ejemplo, si hay una demanda agregada bastante alta donde las personas están demandando una cantidad de bienes y servicios, pues obviamente las empresas deben responder a esa demanda agregada produciendo más bienes y servicios. ¿Qué hacen para eso? Empiezan a producir más, pero ¿cómo hacen para producir más? Empiezan a contratar más personal. Entonces, aumenta la demanda agregada, aumenta la demanda de trabajo. Pero si disminuye esa demanda agregada, nadie está demandando bienes y servicios. ¿Para qué la empresa va a producir? No produce y empieza a despedir trabajadores. Por tanto, disminuye la demanda agregada, disminuye la demanda de trabajo. Por el contrario, están los salarios. Cuando aumentan los salarios es un costo para la empresa contratar a un trabajador.
Entonces, si aumentan los salarios, disminuye la demanda de trabajo. Y de la misma manera pasa con los costos de los insumos, porque son materias primas que van a aumentar el precio o el costo de los bienes y servicios que se producen dentro de la economía. Entonces, como tal, hay un factor determinante que se me pasaba, es el comportamiento con los cambios tecnológicos. Entonces, por ejemplo, si hay una máquina que viene e interviene en el sistema de producción, va a permitir que reemplace a ese trabajador. Entonces, si esa maquinaria viene con el objetivo de reemplazar a un trabajador, obviamente disminuye la demanda laboral. Pero si por el contrario no disminuye, pero sí complementa, entonces también hay una disminución, porque si usted no está en la capacidad de utilizar esa maquinaria, que es una tecnología bastante avanzada, pues obviamente lo van a despedir y van a contratar a otra persona que sí tenga el conocimiento y la habilidad de utilizar esa maquinaria. Entonces, no siendo más, vamos a pasar a los salarios. ¿Cuáles son los salarios? El salario es la remuneración económicamente del trabajo. Entonces, está un salario nominal y está un salario real. ¿Cuál es el salario nominal? Pues es la cantidad de dinero que reciben los trabajadores por hora, mes o año de trabajo. Por su parte, ¿cuál es el salario real? Es la cantidad de bienes y servicios que pueden comprar el trabajador con su salario nominal. Pero cuando nosotros empezamos a trabajar estos salarios, nosotros empezamos a determinar un nivel del salario. Ya sabemos que es un salario, pero ¿cómo determinamos qué nivel de salario se va a llevar en este mercado de trabajo? Pues donde influye la oferta y la demanda laboral. Entonces, cuando se cruzan estas dos rectas es el salario de equilibrio, y acá lo tenemos, donde los trabajadores están dispuestos a trabajar por ese salario y los empresarios están dispuestos a contratar a ese salario. Entonces, en este caso, ¿cuál es el salario de equilibrio? En este punto donde se está cortando la oferta laboral con la demanda laboral. Ahora, todos los mercados tienen desequilibrios. Acá se presenta un exceso de oferta laboral, mire. Entonces, a este salario que tenemos acá, que es mayor al que ya tenemos, todas las personas van a querer trabajar, trabajar, trabajar porque aumentó el salario, pero los empleados no van a estar dispuestos a pagar ese salario. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan a disminuir, a disminuir, a disminuir hasta que vuelve y cae el salario en este punto donde llega el equilibrio. Pero si por el contrario hay un exceso de demanda laboral, entonces hay una fijación de un salario por debajo del salario de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Los trabajadores van a decir, no, ok, yo no voy a estar dispuesto a trabajar por ese salario. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan a aumentar el salario hasta que llegan al punto de equilibrio. Entonces, esa es la gráfica de la determinación del salario dentro del mercado de trabajo. Listo, chicos. Ahora, tenemos una participación por niveles educativos dentro de la participación global. Y es evidenciando lo que estamos explicando anteriormente. Más estudio, pues hay mayor participación de personas en el mercado laboral. Entonces, acá tenemos unas gráficas sin educación, primaria completa, secundaria completa, superior y superior completa. Y podemos evidenciar exactamente que la mayor participación la tiene en el mercado de trabajo estos que tienen unos estudios de universidad ya finalizados. Entonces vemos también cómo influye esa participación laboral o esa educación dentro de la participación laboral. Y por último, ya finalizamos esta temática que tiene que ver con el desempleo. Entonces, si el mercado del trabajo funciona competitivamente, donde hay muchos trabajadores y muchos empleadores, pues los salarios son los que se van a encargar de equilibrar ¿qué? Esa oferta y demanda de mano de obra, obviamente. De manera que nadie que desee trabajar ese salario, pues quede sin empleo. Y en ese sentido, el desempleo, ¿qué es? Las personas que pertenecen a la población en edad de trabajar, pero que no encuentran un trabajo. Entonces, ¿qué implica? Una deficiencia en el funcionamiento del mercado de trabajo. Entonces, hay un exceso de oferta. Cuando acá se da un exceso de oferta, es un desempleo. Cuando en el mercado hay un exceso de oferta, hay un desempleo. ¿Qué quiere decir eso? Pues el exceso de oferta de mano de obra en el mercado puede surgir por muchos factores. ¿Por qué? Porque los salarios son rígidos, inflexibles, entonces ahí no va a llegar al equilibrio, sino que se va a quedar ahí. No va a bajar el salario porque está rígido.
Si hay aumentos permanentes transitorios en la participación laboral, como una caída de demanda de trabajo. Ahí es donde se da un exceso de oferta y, por tanto, pues un desempleo o una desaceleración de la economía. O también si hay cambios tecnológicos, como le digo, si el empleador no está capacitado para utilizar esa maquinaria, lo excluyen del mercado laboral. Entonces, la tasa de desempleo, ¿cómo la definimos? Como el número de desocupados sobre la PACS. Entonces, número de desocupados, entonces acá podemos colocar el desempleo es igual a los desocupados, es igual a los desocupados sobre la población en edad de trabajar. Esa es el desempleo. Así es que hacemos la tasa de desempleo. Pero también hay una definición de tipos de desempleo. ¿Cuáles son esos tipos de desempleo? Entonces tenemos el friccional o el que sea por fricción, que es, por ejemplo, cuando tú renuncias a uno para conseguir otro mejor. Entonces es ese tiempo que tú estás ahí buscando un trabajo. Ese es el desempleo por fricción. Cuando sea un desempleo estructural, cuando ya se perpetúa ese desempleo, entonces si es porque usted no tiene educación, porque tiene una privación y obviamente quedó desempleado. No tiene la capacidad, no tiene la habilidad, no tiene la experiencia. Cuando sea un desempleo cíclico, cuando es cuando hay crisis en una economía, cuando hay una recesión o, por ejemplo, cuando disminuye el desempleo, cuando hay un auge en la economía. Cuando sea el desempleo estacional, el que sea por estaciones. Entonces, por ejemplo, ahorita en todo diciembre es la temporada navideña, ventas, esto, aumentan los empleos, pero cuando llega enero todos están desempleados. Ese es el desempleo estacional. Y por lo tanto, acá como último podemos ver el comportamiento de la tasa de desempleo según el género. Entonces acá tenemos el total, que es la curva azul, los hombres, que es la curva rosada, y las mujeres, que es la curva amarilla. Y podemos evidenciar cómo esa tasa de desempleo para las mujeres es más alta. Cómo se ha venido comportando esa tasa de desempleo y viendo que aunque hemos mejorado en la participación de las mujeres dentro del mercado laboral, todavía tenemos las tasas de desempleo más altas. Entonces es importante conocer esta información, conocer cómo se da el mercado laboral e interpretar todo el funcionamiento y por qué es importante estudiar esta temática. ¿Listo, chicos? Entonces, no siendo más, íbamos a verificar las notas de ustedes, pero como les digo, pues ya tengo notas de todos ustedes. Como nos vemos el próximo sábado 13 de diciembre, para que lo tengan presente. Sábado 13 de diciembre a las 4 p.m. Por favor, puntual para que podamos ingresar, tomar evidencia con cámara. Por favor, todos ya están con conocimiento de que deben ingresar con cámara a la clase para que tomar la evidencia y posteriormente continuar con la realización del parcial, que equivale al 40%. Entonces, esta semana califico el taller número 3 de macroeconomía, les subo las notas, ustedes las verifican y ya quedaríamos pendientes para el parcial y subir 40% y cerramos el 100% del semestre. Listo, chicas. Entonces, no siendo más, damos por terminada esta última tutoría de macroeconomía. Espero que tengan una excelente tarde, chicas, y un excelente fin de semana. Gracias, profe. Hasta luego. Vale, hasta luego.